dicho el venerable maestro Miguel Ángel, estaba programada esta conferencia en la Biblioteca Pública Arús de Barcelona. Antes de nada, quisiera, en primer lugar, mandar un fuerte abrazo y un mensaje de fraternidad y ánimos a la directora de la Biblioteca Arús, la señora Maribel Giner, que por una dolorosa pérdida personal y debido a esta circunstancia, actualmente está en confinamiento domiciliario. Ánimos, Maribel. El tema escogido para esta tarde presenta unas reminiscencias que a mi juicio son significativas dentro de lo que se puede denominar la hipérbole masónica de los mensajes esotéricos y que están referenciadas en un aspecto iniciático basado en la transmisión entre lo divino y lo humano, es decir, la comunicación inteligente de las sapiencias ancestrales. La lengua verde de los pájaros es el mensaje que miraré de transmitir sucintamente, que no es en absoluto confuso, arduo o complicado. Es como mística y mágica referencia de la mitología y la literatura medieval y tratará de ser un emisario inteligente del legado esotérico de las aves a través del tiempo y estaré asistido por la ingeniosa pluma de los iniciados de toda índole y época en el reconocimiento y conocimiento del arte real. Desde la más remota antigüedad se ha considerado a los pájaros como los primeros intermediarios entre el cielo y la tierra. Comencemos, pues, a partir de esa primera premisa que nos conduce a un texto muy conocido, que es de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Es el primer mensaje del color verde, el verde de la esmeralda, que viene a ser el heraldo simbólico de esa esotérica tonalidad. El verde se consigue en el plano cromático con la mezcla del azul y el amarillo, es decir, el color marino de las aguas y el amarillo negruzco de las tierras sembradas. El lenguaje iniciático ha sido siempre sumamente cuidadoso y preventivo. A partir de expresiones veladas conocidas solo por los poetas, los trovadores, los alquimistas y, por supuesto, los francmasones. Todos ellos con un nexo en común: la búsqueda de la luz. Esta luz que en momentos finales de su existencia, en el Memento Moris, reclamó insistentemente el hermano Goethe. El mismo que nos dejó el legado intenso y esotérico de la serpiente verde, en el que la alquimia de sus palabras domina y doblega las fuerzas mágicas de la naturaleza hasta convertir los sueños en realidad y transformar las enojosas cargas de la vida en nuevas esperanzas e ilusiones. Esta manera velada de comunicación, como transportada por los pájaros fuera del alcance de los no iniciados, se ha hecho útil y necesaria, porque desde que el hombre comenzó a plasmar sus ideas y avances en un soporte, bien fuera la piedra, el papiro y más tarde el papel, otros han tratado de destruir y desarticular su legado. Es decir, el evitar que este mensaje llegara, de reescribir los conocimientos que a su parecer les amenazaban mediante el uso de la represión, la persecución y hasta el mismísimo martirio, avivando el fuego de las hogueras inquisitoriales. Así pues, sería necesario hacer una abstracción y considerar la lengua de las aves como brindas etéreas que se entremezclan en el aire, siendo sus palabras como volutas, plumas ligeras que surgen de los labios de los iniciados como un sublime mensaje que emana desde el corazón y que se posa en el regazo de la tierra húmeda de los bosques para solo unos pocos elegidos.
Estas últimas palabras nos las decía el alquimista Nicolas Flamel. Dejemos volar nuestra imaginación y desde la interpretación libre del simbolismo personal emulemos la idea de estar en plena naturaleza y detengámonos a escuchar el trino de los pájaros, donde la modulación del gorjeo es pura armonía, es puro movimiento, es libre evolución, permitiéndonos desplegar sutilmente nuestras alas hacia la libertad de la creación, del pensamiento e interpretación. ¿Quién no ha experimentado esta sensación? Hagamos una abstracción. El color verde es naturaleza. En los bosques prolifera este color. Las aves se recrean en las hojas verdes de los árboles y después remontan hasta el cielo en búsqueda del libre espacio y de la libertad. Entremos ahora con discreción atenta en el universo de los etéreos mensajes sobre las aves que a través del manto de la historia y la tradición, ingeniosas y relevantes plumas nos los han dejado a nuestra consideración. Tenemos, pues, las fábulas de Esopo y los mitos libios que menciona Aristóteles. También las historias de Apuleyo son un buen ejemplo. Posteriormente, las metamorfosis de Ovidio contienen asimismo un mundo de transformación en donde aparecen gran cantidad de aves que guardarán con el tiempo su connotación alegórica. Como quiera que los pájaros se comunicaban por sonidos semejantes al silbido, en la antigüedad, y muy concretamente por parte de Apolonio de Rodas, nos cabe apuntar que en su épico relato, la proa de la legendaria nave Argos hablaba también el mensaje antiguo y verde de los pájaros. También la lechuza Minerva es el emblemático símbolo de la filosofía comprometida. Como ave nocturna que comienza su vuelo al anochecer en la penumbra y que observa, piensa y trata de explicar conceptualmente al mundo como albacea de nuestros secretos y vigía de los últimos pensamientos que recorren nuestra conciencia antes de iniciar el reparador sueño. Más tarde, de la mano de la Biblia y concretamente del Levítico, se nos aparece la figura de la cigüeña, que aunque era considerada de entrada como un animal impuro, fue desde bien principio considerada como símbolo de buen augur. En los países europeos, su regreso regular en primavera corresponde a la fiesta de la resurrección de la naturaleza. Su papel de portadora de niños, o sea, de vida, se liga seguramente a este tema, aunque también hay otras interpretaciones vinculadas con la noción del pájaro del alma, en contacto con las aguas de la creación, fuente de toda fertilidad. Asimismo, continuando con la tradición bíblica, en el Génesis se nos habla del jardín del Edén, en el que proliferaban las aves revoloteando alrededor del mismo. El poder de los augurios tiene una larga tradición ligada a las civilizaciones antiguas, más vinculadas a la naturaleza que la nuestra. El vuelo de los pájaros los predispone a servir de símbolo de las relaciones entre el cielo y la tierra. En griego, la misma palabra podía ser sinónimo de presagio y de mensaje del cielo. En el mundo céltico, el pájaro es en general el mensajero auxiliar de los dioses y del otro mundo. En Irlanda tenemos al cisne, la grulla o la garza en la Galia, la oca en Gran Bretaña o el cuervo para los germanos. En un pasaje del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, podemos recrear la imagen del dulce ruiseñor que forma parte de las delicias de la unión con el alma de Dios, tal como se ve en las últimas liras del poema místico, puestas en boca de la esposa que insta al amado a gozar del amor en el seno de la naturaleza.
También Pedro Ciruelo, canónigo de la Catedral de Salamanca, se hace eco de estas creencias al respecto del mensaje aéreo y misterioso de las aves, y lo combate ardorosamente en un opúsculo publicado en 1556 con un largo título. Dice así: Reprobación de las supersticiones y hechicerías, libro muy útil y necesario a todos los buenos cristianos. Fue una obra muy crítica con estos temas, que sin duda el buen canónigo encontraba difíciles de combatir, dado el carácter arraigado de estas prácticas paganas en la sociedad de su tiempo. Dentro del imaginario de la humanidad, y especialmente en el ámbito de la cultura sufí, las aves han representado el potencial espíritu humano para poder escapar de las ataduras del mundo terrenal y ascender a una realidad espiritual más elevada. Y es que desde las deidades aladas del antiguo Oriente Medio hasta los ángeles de la Biblia y las famosas almas aladas de Fedro descritas por Platón, los poetas y profetas han representado la capacidad de las alas para poder elevar el alma hasta el paraíso. En el poema simbólico sufí La conferencia verde de los pájaros de Farid-ud-Din Attar, en el que predomina el uso de la alegoría de las aves, se relata la búsqueda del Simorg, o Señor de la creación. Se trata de una bandada de pájaros que simbolizan las almas humanas. El protagonista de la esotérica e iniciática narración no describe a la bandada como un totum revolutum, sino que atribuye más bien a cada pájaro una identidad individual. El uso de la simbólica de los pájaros representa el viaje de cada persona desde la ignorancia del profano hasta la iluminación del iniciado. Se trata, pues, de un viaje iniciático, esotérico de las aves, siempre silenciosas, guiadas por la bubilla, que había sido guía de Salomón, para ir al encuentro del maestro en su lejano reino. Se trata, pues, de una migración. Al final del viaje, solamente restan 30 pájaros supervivientes, pero que no consiguen entrar de inmediato a la corte de Simorg, hasta haber entendido la significación de este nombre. Tras arduos estudios, llegan a saber que en persa sí significa 30 y morg pájaro. Había habido un augurio y habían llegado esta cantidad de pájaros. Se les abre una puerta, se les descorren después 100 cortinas, una después de otra. Entonces un mundo se les presenta sin velo a estos pájaros. La más viva luz ilumina esta manifestación. Y a partir de esta realidad descubren con asombro que Simorg no es otra cosa que ellos mismos, transformados por el viaje iniciático. Enriquecidos por el equilibrio, la noción de libertad y la independencia, en realidad lo que hacen es sintetizar la presencia inalterable de la pura naturaleza expresada por el color y la neutralidad simbólica del color verde. En sí, aunque no se menciona en el relato, el término Simorg evoca y sustancia a un ave mitológica de los antiguos persas, compuesta de partes de ave, de fragmentos de pez, que arroja fuego como el dragón y posee patas para andar a tierra, viniendo a representar una síntesis de los 4 elementos alquímicos. La sabia y delicada mitología nos reenvía al hermético relato de Tiresias, el cual ha experimentado mágicamente las sensaciones sexuales masculinas y femeninas a merced de haber dado muerte a 2 verdes serpientes en diferentes términos y lugares. Su conocimiento es recompensado por Zeus con el don de las profecías y de poder comprender el lenguaje verde de los pájaros. Más tarde, en la Edad Media,
se asoció el trinar de las aves con el cántico y la música. De esta manera, cuando los monjes iniciaron la reconstrucción de la notación musical, lo intrincado de su manejo para el lego en la materia daba pábulo a elucubrar que este sistema oscuro, capaz de transmitir la melodía, bien merecía ser denominado también el lenguaje verde de los pájaros. Con el paso del tiempo, la música no puede quedar al margen de esta peculiar recopilación que pretende ser iniciática. Destaca en sobremanera la obra musical del compositor francés Olivier Messiaen, que en su Catalogue des oiseaux conforma y da vida a una obra en piano alrededor de los pájaros que de manera armoniosa ensalza a la verde naturaleza de los bosques franceses. Posteriormente, encontramos en un enigmático estudio sobre el esoterismo cristiano al abad Henri Estefan, que encamina la simbiosis del lenguaje verde de los pájaros con el ejercicio del silencio de los iniciados. Se trata de expresar las dudas conceptuales de un filósofo con respecto a una rosa, al que doctos en múltiples disciplinas del saber no han sabido dar respuesta y son finalmente resueltas por la inteligencia muda de las aves. De entre todas las ciencias consultadas, ningún erudito de ellas le sabe dar razón. Solo un artista le da la solución oportuna. Le dice: ves a un lugar llamado Chartres y allá encontrarás una catedral. Y en esa catedral hay 3 rosas. Estas te harán ver la historia de la rosa eterna. El filósofo preguntó: ¿está lejos este país? El artista le respondió: no lo sé, pero por el camino interroga y pregunta a los pájaros, ya que son amigos de la rosa. Pero yo no entiendo el lenguaje de los pájaros, dijo el filósofo. No te preocupes, respondió el artista, tú solamente les preguntas porque ellos te entenderán y te conducirán delante de la rosa que crece entre la verde hojarasca. Solamente síguelos. En otro ámbito, la lírica de los versos participa también en el lenguaje de las aves. Las alusiones de Petrarca nos subliman en la imaginación simbólica. Más tarde nos podemos recrear con los melodiosos versos de Leopardi. Posteriormente, Milton, a su vez, se compara con el ruiseñor que, como él, canta en la oscuridad en su paraíso perdido. Recordemos también a los románticos ingleses, encabezados por esa maravilla que es la Oda a un ruiseñor de John Keats, cuando nos evoca con un suave conglomerado de poesía y nos traslada al marco idílico de la belleza estética y sutilmente preservada de la alquimia del verso. La alquimia del verso, que como el verde lenguaje de los pájaros revolotea etéreamente y nos abre las puertas de la imaginación, dejándonos apreciar la sutil belleza de lo escondido y de lo negado a los no iniciados. La lírica castellana destaca con la descripción aguda del ruiseñor, que según Jorge Guillén cantará en la cima del ansia. Con decenas y decenas de referencias y alusiones, nos dejan una sutil huella de este mensaje clandestino y furtivo que nos aviva el conocimiento. Volviendo al ruiseñor de la tradición mística occidental, en nuestra poesía lo encontramos en Valle Inclán, que enlaza directamente con la tradición franciscana al fundamentar todo su libro, Aromas de leyenda, en la historia del monje que, escuchando cantar un ave, se quedó traspuesto en un trance que duró 3 siglos. Pero hay que sustantivar que el entorno discreto y velado de la alquimia no se reduce a la transmutación de metales simples en nobles, sino que alcanza su cénit en la sabia distribución del mensaje de los iniciados.
del paso de la tradición oral a la prosa escrita, enmascarada, basada en el doble sentido de la lengua, con sonoridades ordinarias y con doble sentido y con un cuidado en la pronunciación de las vocales bajo la doble oratoria del alfabeto y a la manera de los profanos, los pájaros nos guían hacia el sensible conocimiento, como nos hace partícipes René Guénon en su estudio sobre la ciencia sagrada. El símbolo muchas veces se expresa en curiosas tallas de piedra situadas discretamente en las construcciones medievales de las catedrales. Así, hay figuras representando a pájaros revestidos con los hábitos de los monjes, escribiendo tranquilamente en grimorios. Eran la silenciosa expresión de la sabiduría iniciática explicada al pueblo. Se utiliza, pues, una lengua respetuosa, heredada de los antiguos y conservada en ciertas escuelas arcanas, inasequibles a los avatares del mundo profano. De esta singular manera, jugando con las letras discretas y extraños sonidos, su preservación fue efectiva, con el sabio empleo de la hermenéutica y la dimensión simbólica que escapaba a la razón. Se conseguía un éxito prudente y velado del juego de palabras como la mejor forma de aproximar la dualidad paradoxal del símbolo a los que llegaban a comprender. Los pájaros, partícipes de la ignota disciplina alquímica, no ignoran que muchos escritos ancestrales torturan inteligentemente las palabras para alejar de la verdad a los que no merecen llegar a su exacta y silenciosa comprensión. Y es a partir de este principio que Fulcanelli nos lo expresa sutilmente en su obra Las moradas filosofales. Nos dice así, cortito: los viejos y sabios maestros solían redactar en la composición de sus cultos e ilustrados tratados, utilizando sobre todo la cábala hermética, que ellos denominaban aún lengua de los pájaros, lengua de los dioses, gaia ciencia, oculto saber. También Fulcanelli, en el misterio de las catedrales, califica la lengua de las piedras de las edificaciones sacras como clara y sublime, lo que la hace comprensible al alma de los más humildes como a la de los más sabios, al son de las excelsas melodías de las obras de Händel o la orquestación singular de Beethoven. Este lenguaje secreto de los constructores, que también podemos denominar el lenguaje verde de los pájaros, fue el receptáculo del saber tradicional que, en virtud de su silenciosa y sigilosa clandestinidad, se convirtió en lengua de iniciados, ganando con el tiempo una vetusta complejidad a fin de preservarse convenientemente de la censura y los anatemas del clero. Los nombres y designaciones llegaban a cambiarse sabia y prudentemente con el doble sentido, situación que les permitía agilidad en sus medios de comunicación, que podían ser poesías, inscripciones, juegos de ingenio o canciones infantiles. Hay una máxima: todo lo valioso ha de permanecer bien guardado, preservado y protegido, y como bien expresaba el aforismo arcano, ¿quién podrá entender? Pues sencillamente aquel que merezca la revelación, ya que conviene ocultar el arte a los locos y sugerirlo a los sabios, pues de otro modo sería cosa de condenación. En efecto, estemos seguros de que es un privilegio, un regalo, un don observar y mirar a los pájaros y aproximarnos a esta habla simbólica de los mismos que hemos seguido resumidamente en esta tarde. No es una tarea inmediata ni siquiera fácil, pero tampoco es difícil. No hay reglas quizás para aprender a hacerlo. Se trata de la alquimia de la palabra, que no transmuta metales simples en preciosos, pero sí transmite etéreos mensajes de oro a los iniciados. El saber disfrutar momentáneamente de un modo efímero pero inolvidable de esa experiencia
supone una celebración secreta de lo cotidiano, de algo que va esculpiendo poco a poco nuestra facultad de descubrir y de redescubrir, refinando nuestra mirada iniciática para que puedan surgir momentos de un modesto triunfo de la sutileza, esa fértil y misteriosa celebración del silencio que completa y es cómplice de recónditas verdades. El verde lenguaje iniciático, desde su capa protectora, ha estado siempre desde la oscuridad de los tiempos asociado a los ángeles, fieles protectores alados como las aves y custodios de nuestros errores personales, que caminan a la par con nuestra conciencia, elevándola y abriendo las puertas del corazón de quien se sabe y sabe entenderla. El corazón verde es el sustituto de la madre, según Durán en sus trabajos de psiquiatría, ya que esta tonalidad al parecer daba paz a los esquizofrénicos, sintiéndose como en el regazo de la madre. En este mismo plano, tanto Jung como Lacan creían que este color era un código inconsciente que permitía amplificar el sentido de las palabras y de las ideas. Es preciso que al entorno de la simbología del color verde no olvidemos que fue el color de la túnica de Mahoma, la tonalidad y la vestimenta de los médicos de la Edad Media y el color de la cruz como símbolo de revelación del Nuevo Testamento. La pátina y coloración del actual símbolo de la cruz de las farmacias, en conmemoración de la medieval botica. La dominación actual de partidos políticos que en sus postulados defienden la naturaleza. Y, cómo no, el camino abierto hacia la libertad con el verde de los actuales semáforos que nos facilita el paso después de estar el rojo. Sin olvidar el color verde del dólar, que con su connotación simbólica y psicológica del crédito fuerte y estable, fue la cosa que pretendieron los padres de la patria estadounidense. Y dejadme añadir una pequeña maldad dialéctica a caballo del color verde de las hojas de acacia, que es el nombre de mi logia. Como corolario, aprovechando estos momentos, me gustaría reflexionar junto a todos vosotros, haciendo volar, nunca mejor dicho, nuestra imaginación, como el revoloteo de las aves que son libres y que no tienen o experimentan temor o miedo. Decía Montaigne de que nada tenía tanto miedo como del miedo, y que el hombre, cuando tiene miedo, se vuelve peligroso. En las actuales circunstancias que nos envuelven, nuestro peor enemigo es el miedo. La necesidad de seguridad ante los acontecimientos que nos están sucediendo nunca debe doblegar el espíritu crítico que debe prevalecer siempre en nosotros. Recordad que nuestro deber es saber trasladar fuera de las logias el espíritu de los principios que practicamos dentro de ellas. Puede ser ahora el momento de hablar consecuentemente. No de forma habitual, ya que estamos confinados, pero sí, por ejemplo, de manera telemática, con foros, conferencias, encuentros con diferentes logias y todas las ideas posibles, que hay muchas. Debemos combatir el miedo, ya que, como bien nos lo recuerda el proverbio irlandés, no hay médico para un miedo. Para finalizar, quisiera despedirme de todos vosotros, agradeciendo vuestra presencia y atención, con un abrazo que quiere ser kilométrico y kilómetro cero de la amistad y la densidad del amor fraternal, concentrado en un punto que es justamente el electrocardiograma del alma. Os debo a todos vosotros un fraternal abrazo y pronto, muy pronto, espero poder satisfacer mi deuda. Que la alegría esté en los corazones, que el amor reine entre todos y que la paz se extienda sobre la tierra. He dicho, venerable maestro.